Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, hoy os traigo la 10ª parte, o sea, el 10º capítulo o la 10ª meseta de 1000 mesetas. Ya llevamos 10 de las 15 que hay, las iremos haciendo todas. Y bueno, básicamente esta meseta, la 10ª meseta, se titula Devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible. Bueno, uno de los conceptos principales de esta meseta va a ser el concepto de devenir animal. Un concepto que es bastante sonado, ¿no? Es un concepto que, digamos, en el imaginario de Deleuze con Guattari, ¿no? Es un concepto que es recurrente, o más que recurrente, es un concepto que llama la atención, ¿no? Porque es devenir guión animal, ¿no? Este concepto un tanto excéntrico, que lo es, a mi modo de ver, cuesta un poco de cogerlo, es más, hasta cierto punto también te deja un poco pensando hasta qué punto realmente tiene una utilidad o, por así decirlo. Yo en lo personal no es de mis conceptos favoritos, o sea, creo que lo que quiere expresar Deleuze y Guattari, lo que quieren expresar con este concepto, lo expresan también de otras formas, como a lo mejor más, ¿cómo decirlo?, más selectas o más, sí, más selectas a la hora, digamos, de escoger palabras, a la hora de mostrar lo que quieren, con conceptos como el de descodificación o desterritorialización. Yo creo que en cierto modo ya lo señalan, pero bueno, también es interesante, ¿no? Digamos que yo englobaría este concepto, digamos, en la parte o en la intención de fondo, digamos, del proyecto de Deleuze y Guattari, si es que hay una intención, o más bien hay muchas intenciones rizomáticamente flotando y conectándose entre sí, pero una de ellas es la crítica al sujeto, ¿no? Algo que es muy típico, o más bien que es como muy emblemático del postestructuralismo, y en el caso de Deleuze y Guattari van a tener, digamos, a lo largo de los dos capítulos, perdón, de las dos obras de Capitalismo y Esquizofrenia, ¿no? También un especial énfasis pondrán sobre escapar o, en cierto modo, hacer una crítica al sujeto, en lo que se les ha llegado a englobar también en un antihumanismo, ¿no? Digamos, ellos al fin y al cabo rechazan esa postura de un humanismo clásico, ¿no? Una postura, digamos, del ser humano como una esencia, ¿no? Que hay que velar, ¿no? Por sus características, por su forma, digamos, de estar en el mundo, que está, por así decirlo, englobada en una serie de estructuras o de formas de ser muy rígidas, ¿no? Ellos en cierto modo se opondrían a este tipo de visión, ¿no? Y yo en cierto modo englobaría o relacionaría el concepto de devenir animal con esto, ¿no? En cierto modo en eso podríamos relacionarlo o diferenciarlo de conceptos como el de desterritorialización o el de descodificación, ¿no? Que también es tan famoso en ellos, ¿no? Y bueno, ¿qué quiere decir esto de devenir animal? Porque claro, devenir animal en un primer momento te podría dar la sensación de que es algo así como transformarte en un hombre lobo, ¿no? Y hacerte un animal, ¿no? O sea, convertirte literalmente, ¿no? Ahora mismo devengo en un animal, ¿no? Y realmente no es eso, o sea, eso sería, incluso lo llegan a decir, ¿no? Ellos llegan a decir que no se están refiriendo a tener que imitar a un animal, no es como me voy a transformar ni en un animal, ni me tengo que convertirme en un animal, ni tengo que imitar cómo se comportaría un animal, ¿no? No va por ahí la cuestión, ¿no? Realmente, más que un cambio en la identidad, ¿no? Entendiendo la identidad de un sujeto, ¿no? Desde un esquema representativo, a un cambio de identidad a un animal, ¿no? Como si yo me concibiera ahora a mí mismo un animal. No va por ahí. Realmente más que un cambio de identidad es un cambio de conexión, es un cambio, digamos, en la órbita en la cual habría una familiaridad con los animales, ¿no? Yo por lo menos lo interpreto así, es un concepto que yo creo que también es bastante abierto, ¿no? Pero básicamente yo entendería que el devenir animal implica más bien el conectar con todas aquellas multiplicidades, todas esas conexiones que estarían presentes en los animales, o en un animal en concreto, ¿no? En la forma, digamos, de relacionarse, o más de relacionarse, sino de estar en el mundo, ¿no? Digamos, yo lo que entendería como el devenir animal es, a lo mejor, si entendemos el ser humano, ¿no? O el sujeto como a ver, al fin y al cabo es un individuo, un sujeto es un animal,
o un animal racional, ¿no? Es como, digamos, todas esas capas históricas que el ser humano se ha puesto a sí mismo, ¿no? Las formas en las que el ser humano se ha llamado a sí mismo, las formas en las que se ha pensado a sí mismo, y el lugar que ocupa como sujeto político, como sujeto en el mundo, a nivel ontológico, a nivel, digamos, de cómo se concibe a sí mismo, cómo se concibe al resto. Digamos, yo entiendo el devenir animal como si descodificaras todo lo que estaría interrelacionado con ese supuesto sujeto humano, ¿no? Con ese ser humano. Al descodificarlo, ¿no? Tratar, digamos, de ir a aquello que está en la raíz, a aquello que está más cercano a las conexiones que tendría un animal, ¿no? Porque un animal, al fin y al cabo, no tiene todas esas codificaciones, esas complicaciones, ¿no? Todas esas problemáticas que englobarían la vida humana, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Entonces, en cierto modo, yo creo que cuando Deleuze y Guattari hablan de un devenir animal, digamos, pondrían más como el acento sobre como experimentar, ¿no? No es como que de repente, le vamos a hacernos los animales, ¿no? Vamos a convertirnos todos en animales, no porque no se puede, ni para qué vas a hacer, o por lo menos yo eso lo vería absurdo totalmente, ¿no? Pero es más a lo mejor el experimento de mental, ¿no? De decir, pues por ejemplo, yo cuando veo a mi gato, ¿no? ¿Cómo se comporta mi gato, ¿no? Sí que es cierto que también critican los animales domésticos porque los ven como una posesión, o más bien no lo critican, no tienen nada en contra de ellos. Es más, creo que les tenía un gato. Pero más en el hecho de que en el momento que es un animal doméstico, en cierto modo está también codificado dentro de la red de lo que entendemos por ser humano, ¿no? Por el ser humano, ¿no? Y la vida de un ser humano, ¿no? Sino más en un sentido casi como animal, en un sentido ancestral, ¿no? Un animal salvaje, un animal que va en manada, un animal que se comporta, digamos, con una serie, digamos, de secuencias, ¿no? Digamos, de motivaciones o de deseos, ¿no? De instintos, ¿no? Que por así decirlo englobarían una especie de código más primigenio, si se quiere, o un código que por así decirlo no estaría segmentado, ¿no? Por todas esas líneas duras que hablábamos en el anterior vídeo, ¿no? Porque al fin y al cabo habría una serie de codificaciones muy fuertes en el ser humano, ¿no? Porque ha tenido que aprender, que se le han tenido que inscribir una serie de motivaciones, de obligaciones, de derechos, de educación al respecto, ¿no? Digamos, todo ese tipo de aparatos, sí, que Foucault hablaría de un biopoder, ¿no? Que en cierto modo, en el momento que naces también se te encamina, ¿no? A ser un sujeto, ¿no? Porque en tanto que eres un ser humano, ¿no? Es como que si hubieras nacido en una selva, ¿no? Como el típico experimento, ¿no? De los niños salvajes esto, pues tú no sabrías ni leer ni escribir, no sabrías interpretar símbolos, no tendrías ningún tipo de educación, no sabrías cómo comportarte en público, me refiero a todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Estarían totalmente apagadas, ¿no? Y un poco el punto en el que quieren, digamos, Deleuze y Guattari quieren reparar, ¿no? Con el devenir animal, sería en eso, ¿no? En el hecho de que hay una serie, digamos, de condicionantes, ¿no? De codificaciones que están ahí, ¿no? Y a un modo de experimento, ¿no? El devenir animal implicaría, pues, ¿no? Digamos, conectar con esa serie, digamos, de, de códigos base, ¿no? De fundamentos, porque sobre ese cuerpo sin órganos, al fin y al cabo, los animales también están codificados. O sea, no es que los animales estén descodificados, ¿no? Al fin y al cabo, un animal tiene una codificación como mucho más simplona, podríamos hablar de simplona, porque al fin y al cabo tiene una serie de motivaciones biológicas que cumplir y que realizarse, pero en cierto modo eso como que le hace tener una identidad distinta o una forma de darse de manera distinta, ¿no? Y pues Deleuze y Guattari también hablarían del devenir animal un poco en relación a eso, ¿no? A esa relación, ¿no? Con segmentos animales más cercanos a lo que podríamos entender, ¿no? Como una forma, digamos, de experimentar la realidad bajo otros patrones distintos, ¿no? Pero bueno, también hay una serie, digamos, de atributos o de cuestiones que también me hablarán con lo del devenir animal, que sería también, por ejemplo, como bueno, el ejemplo mítico de la plusvalía de código, ¿no? Cuando una orquídea y una abeja, ¿no? Digamos, proceden a un proceso de reproducción, ¿no? Cuando la abeja se posa, digamos, se da
el proceso de polinización, etcétera, ¿no? Digamos que dos elementos, dos individualidades, dos singularidades que serían la orquídea y la avispa se juntan, y al juntarse, digamos que se dan unos procesos de intercambio entre dos elementos heterogéneos que permite, digamos, la reproducción, ¿no? Pues igual, del mismo modo que pasa eso, pues también habría un devenir animal en el momento que un virus, ¿no? Se ve, sí, cuando te ves contagiado por un virus. ¿Por qué? Porque en cierto modo hay un intercambio también en el cual el código del virus, digamos, se inscribe, digamos, en el humano, ¿no? En el sujeto o en el animal, ¿no? Y en cierto modo pues ahí hay como un intercambio, digamos, de códigos, ¿no? Porque de repente, en el momento que caes enfermo, ha habido una transfusión, ¿no? Ha habido un intercambio molecular a la hora de haber enfermado, ¿no? O cuando te tomas un veneno, también hay un intercambio molecular en el cual eso desinhibe en ti una serie, digamos, de procesos que manifiestan unas reacciones negativas sobre tu propio organismo, sobre tu propio cuerpo. Y bueno, y en cierto modo, pues la cuestión sobre el devenir y el devenir animal, y bueno, digamos, el devenir animal es lo que hemos estado hablando, pero en el fondo, digamos, el concepto de devenir es un concepto que es central en la filosofía de Deleuze, ¿no? Ya está presente en su ontología, en diferencia y repetición, por supuesto, en lógica del sentido, por supuesto, y realmente el proceso, digamos, de comprender el devenir implica también comprender ese cambio incesante, ¿no? Porque al fin y al cabo Deleuze y Guattari no van a entender, digamos, no van a entender la realidad construida sobre unos ejes, sobre unos fundamentos estables, sobre un ser, entendido en el sentido de Parménides, un ser estático, que las cosas son, y en el momento que son no pueden ser de otra manera porque son de esa forma. No, al contrario, ellos van a entender el devenir, el cambio, como el proceso en el cual el ser deviene, ¿no? Digamos, el ser y el devenir están completamente interrelacionados, habría un agenciamiento absoluto, ¿no? Digamos, las cosas son porque van deviniendo, ¿no? Y en ese devenir se despliegan una serie de multiplicidades, ¿no? Una serie de intensidades que al fin y al cabo movilizan o reestructuran constantemente a un nivel micro, a un nivel molecular, los diferentes detalles de lo que está en el fondo o a un nivel, digamos, más interno en la realidad, ¿no? Porque en el fondo, digamos, el devenir y las multiplicidades vendrían a ser lo mismo, ¿no? Dirán Deleuze y Guattari que al fin y al cabo el devenir implica ese cambio, las multiplicidades, esos diferentes ritmos y sobre todo esas intensidades, porque el devenir implica un cambio en la modulación de las intensidades, ¿no? Y claro, esto también lo van a explicar, bueno, habrá un determinado momento que se van a poner a hablar de Spinoza, realmente Deleuze va a tener digamos, una influencia absoluta con Spinoza, y en el fondo en Mil Mesetas también está muy presente, digamos, incluso de una forma explícita también, ¿no? También hablará de que, o sea, en el fondo, digamos, la forma en la que estructura los movimientos internos de la realidad se dan de una forma muy similar a cómo se dan en la estructuración, digamos, interna del funcionamiento de la realidad que expone Baruch Spinoza, simplemente que, por así decirlo, lo hacen con unas modulaciones distintas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablan del devenir o cuando hablan del cambio de las multiplicidades, también van a hablarnos, digamos, en términos de que la realidad estaría compuesta, ¿no? Digamos, por dos segmentos que serían la latitud y la longitud. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque también es como podemos ver como los modos en los que se expresa la sustancia, ¿no? O en terreno de Deleuze y Guattari, ese cuerpo sin órganos, digamos, cómo se modula a través de esa máquina abstracta sobre el plano de inmanencia en el que se encuentra. Pues digamos, la longitud deviene por la latitud, y la latitud es la intensión, es decir, las intensidades, la intensión, y la longitud es la extensión, ¿no? Digamos, esta mano tiene una extensión, tiene una longitud, pero porque tiene también una intensión, ¿no? Digamos, tiene una serie de fuerzas, de recovecos internos, de conexiones que se van moviendo de forma virtual, ¿no? Que por así decirlo, no paran de devenir. Y a su vez ese proceso, ¿no? Que lo intencional, no sé si está bien dicho, pero bueno, la intención, la latitud, implicaría todos esos procesos moleculares
y la longitud implicaría más bien esas estructuras molares, perdón, porque al fin y al cabo una mano, digamos, una mano, digamos, implicaría una serie de estructuras complejas, ¿no? Porque si empezamos a hablar en la mano, pues esto estaría compuesto por dedos, ¿no? Por la palma, ¿no? Pero luego también estaría, pues digamos, toda una serie de piel, habría una serie de poros, ¿no? Habría una serie de, digamos, de músculos, ¿no? Digamos, de carne, habría huesos, ¿no? Digamos, habría como una serie de tejidos, ¿no? El sistema nervioso, ¿no? Digamos, bueno, todo ese tipo de cuestiones biológicas, ¿no? Que serían como sistemas, máquinas dentro de otras máquinas, funcionando a nivel molecular, intercambiando una serie, digamos, de flujos, de singularidades, de multiplicidades, pues todo eso estaría a su vez al unísono, digamos, en ese continuum espacio-temporal, ¿no? Que sería la realidad, ¿no? Y claro, y en relación a la cuestión de lo que estábamos hablando, del devenir animal también y del modo de comprender la realidad de Deleuze y Guattari. Otro punto interesante, digamos, del enfoque del devenir animal o del devenir en general es que ellos también tratan, como está presente en toda la filosofía de estos autores, ¿no? De escapar un poco a los patrones ontológicos clásicos, ¿no? Y no se van a regir por la identidad, por la representación, que es lo típico, o por así decirlo, lo que ha vertebrado, digamos, todo el pensamiento occidental, ¿no? Sobre todo, sí, en verdad, en cualquier época, ¿no? Podríamos decir. Pero lo interesante, por ejemplo, a la hora de comprender esas conexiones, esas relaciones de latitud y longitud, por ejemplo, es que estamos hablando todo en un mismo plano de inmanencia, ¿no? En el fondo que, digamos, que yo, la cámara de vídeo, el suelo, la luz, etcétera. En el fondo, todo eso son identidades, estoy nombrando conceptos, estoy haciendo referencia a cosas, a objetos. Pero en el fondo, cuando hablamos de longitudes, cuando hablamos de latitudes, cuando hablamos de ondas, de vibraciones, de grados de potencia, de umbrales de intensidad, eso realmente hace referencia a cualquier tipo de cuerpo físico, ¿no? Estamos hablando, digamos, en unos términos de una generalidad, de una abstracción absoluta, a un nivel ontológico, también con ciertas relaciones también con el plano científico, pero porque al fin y al cabo la ontología de Deleuze y Guattari se mueve en esa univocidad del ser, ¿no? Ponemos en el mismo lugar todas las cosas, porque todas las cosas forman parte de la existencia, de la realidad, en esa pura inmanencia, por lo tanto es absurdo, ¿no? Digamos, a un nivel abstracto, a un nivel empírico, ¿no? En un empirismo trascendental, lo que realmente tiene sentido hablar es de las relaciones que se dan entre esas conexiones, entre esas diferentes cosas que están en el mundo. No importa tanto la identidad, digamos, conceptual que se le proyecta a ese objeto, ¿no? Sino más bien también el modo en el que opera en conexión con esas otras cosas que operan también en base a esos mecanismos, ¿no? En un sentido maquínico. Por eso también pondrán el ejemplo del buey, ¿no? Hablarán de que un caballo de carreras y un caballo de labranza tendrán menos que ver que un caballo de labranza y un buey. ¿Por qué? Porque un caballo de carreras, aunque sea un caballo, y un caballo de labranza, aunque sea un caballo, no tienen tanto que ver a un nivel funcional, a un nivel maquínico, porque un buey, digamos, está trabajando el campo del mismo modo que un caballo de labranza, y entonces en un sentido, digamos, maquínico de cómo realmente operan en el mundo, tienen más que ver entre sí, ¿no? Digamos, como que hay como una ruptura con la identidad, ¿no? No prima tanto el hecho de que el caballo y el caballo, o sea, el caballo de labranza y el caballo de carrera sean caballos, sino prima más el modo en el que el buey y el caballo de labranza, su lugar en el mundo, su modo, digamos, de desplegar las intensidades, de su potencia de acción y demás, digamos, van a tener más que ver a ese nivel, digamos, molecular y a ese nivel, sí, a un nivel molecular van a tener más que ver que incluso a un nivel de identidad entre dos caballos, ¿no? Y bueno, y realmente eso es un poco un resumen general del capítulo. Es un capítulo complicado, ya os digo, el concepto de devenir animal también pienso que es bastante abierto, puede dar lugar a diferentes interpretaciones, yo lo he interpretado así. Y bueno, espero que os haya podido interesar y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.